Y empezamos con el primer ciclo, como es clásico, además, todos los años empezamos con el ciclo Planeta Tierra. Ciclo Planeta Tierra, que como es comienzo de un ciclo, por eso me siento yo aquí a darle la bienvenida a ustedes y a decirle que el tema va a ser la energía. Lo va a inaugurar una persona muy querida, muy próxima a nosotros, que se llama don Antonio Herrero Dabó, que es catedrático de la Universidad de La Laguna y que nos recuerda extraordinariamente bien. No quiero extenderme en el tema porque el Premio Canarias de Investigación, doña Catalina, Cati para todos nosotros, que fue miembro de esta directiva de la Comisión de Educación y a quien siempre la tendremos en el recuerdo. Muchas gracias y señor coordinador del curso, que presente el curso. Buenas tardes, señor director, señores, señoras. Ya lo ha dicho el director, empezamos con el planeta Tierra y este año nos centramos en la energía. La primera conferencia es el Sol, la energía que llega al planeta desde el Sol, que es básicamente la que nos mueve, mueve todos los sistemas físicos, los sistemas químicos y los sistemas biológicos. Y para eso tenemos la suerte de tener a Artemio Herrera Dabó, astrofísico, que nos va a ilustrar en este tema. La segunda conferencia será cómo se mueve la energía en los ecosistemas. No estamos hablando de la energía intrasomática, o sea, la que tenemos en nosotros, sino la que fluye a través de los ecosistemas. Y para eso tenemos la suerte de tener nuevamente a Antonio Machado Carrillo, doctor en biología y especialista en ecología teórica. Voy a decir nada más que las dos primeras porque ya la siguiente entramos en una dinámica un poco distinta, que es las fuentes de energía renovable, a continuación de dónde proceden y cómo se gasta la energía en Tenerife, de qué fuentes viene, qué parte es renovable, qué parte viene de los distintos hidrocarburos, y cómo se gasta, en qué sectores, en la agricultura, en el turismo, en el transporte, y nos va a dar una visión de conjunto. Y la última que tenemos cerrada, que ya sería el 20 de abril, Juan Albino Méndez nos va a hablar de la energía en el sector turístico, cosa que es importante básicamente ahora con esta última moda, entre comillas, de la vergüenza volar que implica que no coger aviones por las condicionantes que pueden generar o la contaminación que puede generar a nivel de cambio climático o cambio global. Lógicamente, el sector turístico se puede ver influenciado drásticamente con este tema y uno de los esquemas que se están barajando dentro del sector es reducir al máximo la huella de carbono y la utilización de la energía para intentar compensar ese otro gasto que parece indefectible, que es precisamente el de los vuelos. Y yo, sin más, le paso la palabra a don Antonio Herrero, que esperemos que nos responda a estas preguntas. ¿Cuánto nos llega? ¿No? Perdón, quería nada más que comentar una cosa. No, quédate ahí si quieres, ¿no? El título de la conferencia está puesto desde hace casi un mes. La casualidad que va y muere cuerda y ahora todo el mundo ha vuelto a poner nuevamente la película Amanece que no es poco. No es que hayamos aprovechado la circunstancia, fue la casualidad o digamos la casualidad, vamos, es así, o la sincronicidad, ¿no? Que quiere decir que los hechos buscan su engranaje y al final se dan, ¿no? Muchas gracias. Bueno, todos sabemos lo que es la fake news y todas esas cosas. ¿Esto tiene que encenderse o...? Sí. Se está oyendo ya, ¿se oye? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, agradecer a los organizadores y en especial a Marisa Tejedor la invitación a dar esta conferencia, que me hace mucha ilusión. Yo no soy un experto en energía, tampoco soy un experto en el sol, pero cuando me la ofrecieron me pareció un tema muy interesante, muy atractivo, y entonces
entonces esta conferencia constituye una especie de divertimento personal. Me lo he pasado muy bien preparándola y espero que ustedes por lo menos pasen un buen rato con ella, al menos. Ya les digo, carecerá quizá de la profundidad de un verdadero experto en todos estos temas, pero vamos a ver si finalmente les gusta. El título de Amanece que no es poco venía porque, no siendo un experto en nada, pues necesitaba inspirarme en algo con lo que comenzar, porque no sabía muy bien por dónde enfrentarlo. Así es que me acordé justamente de la película. ¿Recuerdan quizá su escena final? Que el sol sale por ahí, entre aquellos dos montes. Los montes se llaman el Morter de Pertusa y el Ituelo. Poco después, el sol se refleja en el río Corpus y al mismo tiempo que brillan las aguas en el río, se doran las copas de los álamos de la orilla. Al rato, la niña del sol empieza a trepar por las laderas de este lado y esto, que parece una película en blanco y negro, empieza a coger los colores de las flores y de los arbustos y se vuelve todo tecnicolor. Vamos a sentarnos para verlo mejor. Te voy a quitar las gafas, hijo. ¿Qué hora tienes? Las 7:15. Qué raro. Yo diría que en ese tiempo amanece a las 7. Oye, padre, ¿que no estaba diciendo lo contrario? Porque yo decía... Yo no aguanto este sin Dios. ¡No sé yo! Bueno, pues esta fue la escena que me inspiró el título y la, digamos, idea directriz de la conferencia. En esta cumbre del humor absurdo, el sol sale por el oeste, lo cual no esperamos que ocurra realmente nunca, pero en el resto de cosas, por ejemplo, ¿podemos fiarnos de que el sol vaya a ser esa fuente de energía que está constantemente ahí para nosotros? Bueno, para responder una cosa así, habría que recurrir a aforismos como este de «conoce a tu enemigo y saldrás triunfador en 1000 batallas». No es que el sol sea nuestro enemigo, tampoco querría decir eso, pero es cierto que es interesante conocerlo para poder responder a la pregunta ¿hasta qué punto podemos fiarnos del sol? Nosotros conocemos hoy en día la estructura del sol con bastante aproximación. Sabemos que tiene un interior, un núcleo, en donde se genera la energía nuclear y que se transporta de manera radiativa, es decir, por la difusión de los fotones, hacia el exterior. Posteriormente, cambian las circunstancias, las propiedades termodinámicas, la opacidad del material sufre un cambio brusco y aparecen zonas convectivas en donde la energía es transportada, al menos parcialmente, por masas de gas que se mueven hacia afuera, hasta que llegamos a la superficie, en donde sabemos que hay toda una serie de fenómenos como las manchas, las protuberancias o prominencias, la corona que va emitiendo, ya lo veremos a continuación, que emite grandes cantidades de rayos X, por ejemplo. Y el origen de todo está en el núcleo del Sol, en donde se genera esa energía que, en definitiva, es la energía que nos da la vida a todos. Sabemos hoy en día que en el centro del Sol, a unos 17 millones de grados Kelvin y con una densidad aproximada de unos 100 gramos por centímetro cúbico, más o menos, no es un número exacto, se producen estas reacciones nucleares en donde esencialmente 4 protones pueden ir fusionándose. Primero 2 protones, uno de ellos se transforma
en un neutrón, liberando un neutrino que escapa rápidamente y llega hasta nosotros, nos atraviesan millones de neutrinos continuamente. Aquí tenemos un positrón, una partícula de antimateria que se forma en el interior del Sol. Este deuterio, es decir, esta combinación de protón más neutrón, se interacciona con otro protón para dar lugar a un helio 3, que interacciona a su vez con otro helio 3 para finalmente dar el isótopo estable, más estable del helio, el helio 4, y dos protones que quedan liberados. Esta es únicamente una de las ramas, la más habitual, la más probable, la más corriente del ciclo protón-protón, que es el que genera energía en el centro del Sol, y simplemente como curiosidad, aunque no lo utilizaremos en el resto de la, charla, decir que aquí se genera antimateria que tiene una importancia en la estabilidad del Sol. La aniquilación de estos positrones, de esta antimateria con la materia que les rodea, proporciona el 10% de la energía del Sol. No es una cosa pequeña. Sin esa reacción de materia-antimateria, el Sol sería más pequeño y más frío y probablemente nosotros ya no estaríamos en la zona habitable nuestro planeta no estaría en la zona habitable. Estas reacciones proporcionan 26,7 megaelectronvoltios, es decir, 26,7 millones de electronvoltios. Un electronvoltio es una cantidad de energía extremadamente pequeña para la vida diaria. De hecho, podemos verlo, por ejemplo, el Sol emite un total de 3,84 por 10 a la 26 vatios. Puesto en megaelectronvoltios, que era lo que teníamos antes, son un montón, es 10 a la 39. Y eso significa que cada segundo el Sol tiene que proporcionarnos aproximadamente 10 elevado a 38 fusiones como la que acabamos de ver, lo cual es una cantidad enorme. Significa que cada segundo el Sol está quemando 600 millones de toneladas de hidrógeno. La verdad es que yo este número no lo conocía y tuve que calcularlo 2 veces para estar seguro de que era correcto. Efectivamente, son 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo lo que quema el Sol. Unas palabras, digamos, de precaución. No es lo que el Sol pierde cada segundo, porque los cuatro protones se transforman en un núcleo de helio, y únicamente una pequeña fracción de la masa original se pierde. Así y todo, el Sol pierde cada segundo 4 millones de toneladas de materia. Bien, esto es lo que ocurre en el interior del Sol. Vamos a pasarlo un poquito a lo que ocurre, digamos, en relación con la Tierra. Yo tomé como referencia la central nuclear de Vandellós 2, una que hubiera en España. La central nuclear de Vandellós genera una potencia de 1087 megavatios. Y lo que hice fue un calculillo sencillo, cogí el área, ¿no?, más o menos la superficie cubierta por Vandellós, calculé más o menos cuál puede ser una estimación de la altura media, promedio, y con eso le calculé un volumen. Pues bien, con el volumen de Vandellós, el Sol, con sus 17 millones de grados Kelvin en el centro, tan solo generaría 75 megavatios, muchísimo menos que la central nuclear de Vandellós. Sin embargo, el volumen del Sol es extraordinariamente grande, y eso quiere decir que a pesar de que genere menos energía por unidad de volumen, el Sol equivale en su generación de energía a 300.000 billones de centrales nucleares como Vandellós. Lo cual quiere decir que si quisiéramos construir un proyecto en el cual empezáramos a construir centrales nucleares, necesitaríamos cubrir 14.000 veces la superficie del Sol, 14.000 soles, con centrales pegadas una al lado de la otra,
para generar la misma energía que es capaz de emitir el Sol. Y eso suponiendo que no falle ninguna, que en fin, es otra historia. Pero claro, a la Tierra nos llega muchísimo menos que esa cantidad de energía. No necesitamos cubrir 14.000 soles con centrales nucleares como la de Vandellós para tener la misma energía. Con menos es suficiente, ¿no? A la Tierra nos llega una cantidad de energía por segundo que son 1.360 vatios por metro cuadrado. Es lo que conocemos como constante solar, que en realidad no es constante, ya lo sabemos, pero el nombre se origina, básicamente proviene de la idea histórica de que el Sol es inmutable, no cambia nunca. Pues bien, eso significa que a la Tierra nos llega la misma cantidad de energía por segundo, es decir, la misma potencia, que la generada por 312 millones de centrales nucleares como Vandellós. Eso es lo que recibimos del Sol. Y eso significa que si quisiéramos generar la misma cantidad de energía que emite el Sol con ese tipo de centrales nucleares, necesitaríamos cubrir el 15% de la superficie de la Tierra con centrales nucleares. Además, hay que tener en cuenta que el 70% de la superficie de la Tierra es agua, lo cual quiere decir que la mitad de la Tierra firme tendría que estar cubierta de centrales nucleares y probablemente la otra mitad también para permitir un cierto equilibrio mientras hacemos operaciones de mantenimiento y reparaciones y todas estas cosas. Y eso incluye la Antártida. O sea que como proyecto de ingeniería es quizá un poco exagerado, ¿no? En cualquier caso, nos dan una idea de la cantidad de energía que nos llega procedente del Sol a la Tierra. En 2018, no encontré el dato exacto, lo estimé aproximadamente, pero la humanidad debió consumir energía a razón de unos 6,3 teravatios, es decir, billones de vatios, es decir, millones de julios por segundo. Es aproximadamente la 5.000.000ª parte de la energía que nos llega del Sol. Es decir, del Sol nos llega una cantidad de energía a efectos de las necesidades de la civilización humana brutal, por lo menos para un periodo muy largo. Bien, el problema es que si a continuación nos imaginamos esa bola de gas que es el Sol, es un plasma, 17 millones de grados en el centro, 6.000 en la superficie, es un gradiente brutal de temperatura. Esos son partículas que están bailando a velocidades enormes, con campos magnéticos por ahí en medio. Entonces uno se pregunta, ¿y todo eso hasta qué punto es estable? Porque claro, el problema es si yo genero una cantidad de energía tan brutal y a nosotros nos llega una cantidad de energía tan enorme, cualquier pequeña variación a lo mejor va y resulta preocupante para nosotros. Así es que, ¿hasta qué punto puede el Sol ser estable? Y de hecho sabemos que el Sol no es completamente estable. El Sol es conocido y además en esta universidad hay gente que trabaja en ello, lo sabe, pulsa, simplemente. Tiene variaciones, y eso significa variaciones del radio, y por lo tanto variaciones del brillo. Así es que esas ondas que se generan en su interior y que hacen que el Sol pulse, significa lógicamente que la cantidad de energía que nos llega también varía. ¿En qué medida? Es la pregunta. ¿Y en qué rango, en qué escala de tiempos? Pues bien, si nos vamos a los datos, digamos, más fiables de que disponemos, que son los de uno de esos satélites que hemos mandado al espacio, porque medir la cantidad de energía que nos llega desde la Tierra tiene enormes dificultades. Primero hay que atravesar la atmósfera, con lo cual gran parte de la radiación se pierde, porque la atmósfera nos protege de gran parte de esa radiación, afortunadamente.
Hay partículas de polvo en suspensión que alterarían las medidas. Habría que corregir de todo eso. Se puede, pero los datos finales son menos y menos fiables. Así es que nada como largarse fuera al espacio, medir desde allí, y esto es lo que el satélite SOHO, en uno de sus instrumentos, concretamente Virgo, ha medido. Estas son las variaciones de la irradiancia de esa constante solar, es decir, de la cantidad de energía que llega a la Tierra por unidad de área. Bien, aquí tenemos los años de 1996 a 2018. Este es el ciclo 23. Sabemos que el Sol tiene ciclos de 11 años en que varía. Este es el ciclo 24. Y aquí aparece la variación en partes por millón. Y como vemos, aproximadamente esa variación puede estar pues, en los picos entre 2000 y algo menos de 1000. Pues no es mucho, como 2000 partes por millón, o sea, un 2 por 1000, 0,2%. Esa es la variación típica de la constante solar. Esto que aparece aquí es la velocidad medida debido a esas pulsaciones por otro instrumento de SOHO, y son velocidades pequeñas pero apreciables. Metros por segundo son pequeñas para lo que son, digamos, las medidas astronómicas. 20 metros por segundo pues, son unos 72.000 kilómetros por hora, o sea que estos son velocidades muy notables, en definitiva, para la escala humana. Bien, el asunto es, ¿y si nos extendemos más allá de estos dos ciclos? Porque los últimos dos ciclos del Sol no han sido particularmente intensos. Los ciclos estos de variación de la actividad magnética no han sido de los más potentes. Bueno, si nos vamos un poco más atrás, verán que las variaciones vienen siendo aproximadamente también de ese orden. Esta es la época, los años. Perdón. Estos son los años. Me he pasado un montón. Estos son los años, de nuevo, repito. Aquí tenemos la irradiancia solar, esa constante solar, y las variaciones vienen siendo de nuevo de 0,2% o algo menos. Si nos vamos incluso más allá, más atrás, aquí pone mínimo moderno, pero casi yo creo que esto debe ser un error, aquí debería poner máximo moderno. Hacia atrás hay un mínimo de Dalton y hay el famoso mínimo de Maunder, allá por 1645, 1715, en donde, como ven, teníamos un mínimo de irradiancia sobre la Tierra. Y de hecho, fueron inviernos muy fríos en Europa. Especialmente los registros en Londres y en París indican que el Támesis, por ejemplo, se congelaba. O sea, fueron época bastante fría. Sin embargo, ya ven ustedes que es un mínimo extremadamente extendido en el tiempo, mientras que aquí, digamos, tenemos variaciones mucho más breves. Y además, hay que tener en cuenta que variaciones mayores se producen simplemente con motivo de la variación de la distancia de la Tierra al Sol o con motivo de la evolución del Sol, y por lo tanto esas variaciones deben haber sido mayores en el pasado, en donde no necesariamente teníamos glaciaciones, las teníamos, pero también teníamos épocas en que la temperatura media en la Tierra era más alta. No parece, por lo tanto, que eso sea una cosa extremadamente seria, las variaciones de irradiancia solar. Aunque también cabe preguntarse, bueno, cuidado, en escalas astronómicas o de vida de la Tierra y del Sol, incluso de la civilización humana, cubrir hasta, digamos, el final de la Edad Media no es un periodo de tiempo extremadamente largo. El problema es que si intentamos ir más atrás, entonces la resolución de nuestras medidas comienza a disminuir. Es decir, cada vez tenemos menos facilidad, podemos ver menos cuál es realmente la variación. Tenemos que coger periodos cada vez más grandes y no sabemos realmente lo que pasó. Otra forma de atacar el problema es medir en muchas estrellas como el Sol lo que ocurre. Si medimos en muchas estrellas como el Sol,
Esperamos que cada una de ellas va a estar en una época diferente, en una situación diferente, y vamos a cubrir todas las posibles variaciones que pueda experimentar el Sol a lo largo de su vida. Y eso podemos hacerlo con satélites, como por ejemplo el satélite Kepler, que ha estudiado un montón de estrellas como el Sol, ¿de acuerdo? Y esperamos que, bueno, unas de ellas tengan las mismas propiedades que el Sol actualmente y otras tengan propiedades parecidas al Sol en el pasado, o como las tendrá el Sol en el futuro, o que si estrellas como el Sol son muy propensas a sufrir violentos estallidos, pues alguna de ellas lo presentará. Así es que coge uno y hace toda una colección de estrellas. Sabemos que las estrellas como el Sol están aquí, en este diagrama, en donde figuran la temperatura efectiva y la gravedad de la estrella. Sabemos que toda estrella que se encuentre en esta zona, en este diagrama, es más o menos una estrella como el Sol. Bien, si estudiamos estrellas de ese tipo, aquí tenemos ejemplos, nada más he puesto un par de ejemplos, vemos que algunas tienen variaciones un poquito más grandes, del orden del 1% en lugar del 0,2%, otras un poquito más pequeño, del orden del 0,1%. No parece una cosa extremada. Y como decíamos, un 0,1% no parece justificar cosas como las variaciones de temperatura que estamos experimentando hoy en día. Es más probablemente la reacción de todo el sistema de la Tierra a la radiación que le llega lo que hace variar el clima a nivel terrestre, más que la variación de la cantidad de energía radiativa que llega desde el Sol. Pero claro, el problema, como decíamos antes, es que la cantidad de energía que nos llega es muy grande y pequeñas variaciones pueden tener efectos importantes. A lo mejor no tanto esta, pero sí aquella que está relacionada con la actividad magnética en el Sol. Esta es una imagen del Sol en calma, básicamente, bueno, del Sol, digamos, en la fotosfera, vemos las manchas solares, que lógicamente, en principio, inicialmente uno diría que restan energía radiativa que nos llega, vemos las fláculas, que son más intensas, que añaden energía. Ese balance es el que hace que haya un poquito de variación también en la irradiancia solar, porque no se compensan exactamente los aumentos con las disminuciones. Pero esto son pequeñas cosas. Sin embargo, si en lugar de mirar el Sol en esta longitud de onda, que nos da básicamente lo que es la superficie del Sol, podríamos decir, lo miramos en otras longitudes de onda, el Sol es un objeto mucho más animado. Ya vemos que empiezan a aparecer por aquí estallidos, aquí hay regiones extremadamente brillantes que además parecen tener estallidos. Eso hace cambiar la irradiancia, la cantidad de energía que nos llega, pero no exageradamente. ¿De acuerdo? Vemos que hay grandes cantidades de estructuras, pero todavía el Sol es una cosa relativamente tranquila. Sin embargo, el problema es que si nos vamos a la corona, una región por encima de la superficie del Sol, la superficie del Sol está a unos 6.000 grados, la corona está a temperaturas del orden de 1.000.000 de grados, entonces la actividad es mucho más intensa. ¿De acuerdo? Y además vemos algo que no veíamos antes, y es que junto con los estallidos de luz, estas protuberancias que emergen, aparecen perturbaciones en nuestros detectores, como ruido, que parece que nos están dejando el detector a punto de quedar completamente apagado. Es decir, esa cantidad de energía que les llega, sobre todo partículas que escapan junto con los fotones, es decir, partículas de alta energía que escapan del Sol junto con los rayos X que están emitiendo estas protuberancias, hacen que el detector empiece a registrar daños. Lo que está ocurriendo aquí, básicamente, es que los campos magnéticos del Sol, que se forman bajo su superficie, están intentando emerger. Los campos magnéticos
debido a la convección que hay en el fondo de la atmósfera, empiezan a emerger a la superficie, atraviesan esa superficie, que por supuesto no es una superficie sólida, ¿de acuerdo? Se retuercen con toda la actividad solar y finalmente acaban emitiendo una llamarada al espacio, y esa llamarada lleva consigo no solo unas grandes cantidades de energía radiativa en rayos X, sino también grandes cantidades de partículas de alta energía, que pueden llegar a ser un problema, igual que parecían serlo en el detector que veíamos antes, que se llenaba de puntitos que enturbiaban completamente la imagen. Para dar una idea de que no todos son simulaciones de este tipo, es decir, así un poquito de mover las manos, tenemos aquí una simulación numérica del Sol, de lo que ocurre en el Sol. En esta simulación, aquí tenemos, digamos, lo que podría suponer un plano. Imagínense que estamos viendo el Sol en una serie de capas, una encima de otra. Esta es la dirección en la que se extiende la capa. Este es el fondo de la zona que estamos mirando. Y aquí vamos hacia la superficie del Sol. Lo que hemos visto antes, la superficie del Sol, es aproximadamente esta zona que va desde la parte negra hasta el fondo de la parte roja, más o menos. Eso sería la superficie del Sol. Las líneas negras que vemos hacia arriba son el campo magnético. Y los filamentitos blancos son las flechas que nos indican la magnitud y dirección de las masas, de las partículas en el Sol. Es decir, aquí vemos, en este inicio de la simulación, vemos una situación estable. Fíjense, por ejemplo, aquí la zona amarilla, la zona naranja, la zona roja, todo ello forma una capa más o menos uniforme. El campo magnético está perfectamente regulado, es regular, alineado, y las partículas se mueven más o menos aleatoriamente, como sería de esperar en principio. Sin embargo, cuando dejamos evolucionar la simulación, simplemente iniciándola con una perturbación de las que pueden ocurrir en el Sol, vemos que lo que ocurre es que empiezan a formarse, el campo magnético empieza a deformarse, se empiezan a generar movimientos hacia afuera. Vean ustedes cómo, en principio, hacia aquí, la parte roja, que es la superficie del Sol, empieza a subir y bajar. Eso viene marcado por las flechas, estas blancas que vemos aquí, suben hacia arriba y bajan hacia abajo, suben hacia arriba y bajan hacia abajo, y eso forma las celdas que vemos en el Sol. El campo magnético, por su parte... ¡Ay, maldita sea! Sí, y yo, con los dedos gordos estos, no acabo de... Vamos a ver, voy a dejarlo quieto por el momento. Como decíamos, el campo magnético se empieza a retorcer, empieza a seguir la convección, los movimientos convectivos que se generan desde el fondo hacia la superficie, y empieza a retorcerse y a agruparse en algunos lugares. Lo iremos viendo aquí, sobre todo, se empieza a agrupar, las líneas del campo magnético se van juntando, lo cual indica que la intensidad del campo magnético va aumentando. Vean ustedes cómo todo lo que es la estructura se está deformando, y vamos lanzando hacia arriba el material. Las flechas que indican velocidad son cada vez más grandes, indicando velocidades cada vez mayores, se producen remolinos, el material asciende desde la superficie y desciende después por los laterales de estas celdas que ven aquí el campo magnético. Estas líneas negras se está retorciendo y concentrando en los lugares entre las celdas que forman la convección. Estos
Estas simulaciones numéricas, que requieren de grandes ordenadores normalmente, nos indican que el campo magnético en el Sol está sujeto a enormes tensiones, y cuando esas tensiones se liberan es cuando las llamaradas escapan, las partículas de alta energía son lanzadas al espacio y nuestros sistemas de detección que podamos tener por allí van a sufrir, o nuestros astronautas, llegado el caso. Es decir, que la variación de la energía que escapa del Sol no es un tema que hoy por hoy deba preocuparnos mucho, pero esto es algo que puede tener un efecto enormemente grave sobre nosotros y sobre nuestras infraestructuras, como veremos. Lo que ocurre, como decíamos, en el Sol es que se producen esas perturbaciones en su interior, el campo magnético se retuerce, suelta llamaradas, y esas llamaradas alcanzan la Tierra, en donde, por suerte, nuestro propio campo magnético nos protege de todo ello, pero no completamente. Sabemos que hay efectos maravillosos, como las auroras boreales. Normalmente se dan en latitudes altas porque el campo magnético el campo magnético terrestre, ¿de acuerdo?, nace y muere en los polos magnéticos, y eso ocurre a altas latitudes, de tal manera que las partículas cargadas vienen siguiendo las líneas del campo magnético, caen sobre los polos y pueden dar lugar a maravillosas auroras boreales, normalmente en latitudes altas. Normalmente, pero no siempre. Sin embargo, esas partículas no siempre tienen un efecto tan poético. En muchas ocasiones tienen efectos francamente graves. Son conocidos algunos colapsos famosos en las comunicaciones y en el suministro eléctrico. Por ejemplo, es famoso el colapso en 1859 de la línea telefónica en Nueva York y toda esa zona, en donde tuvieron que desconectar directamente, o sea, se produjo un colapso de toda la línea telefónica, tuvieron que desconectar todo el instrumento y siguieron transmitiendo simplemente con las corrientes que proporcionaban las partículas que venían del Sol. Este fue, si no el primero, uno de los primeros y más graves fenómenos de perturbación de las comunicaciones causados por una tormenta proveniente del Sol. Son básicamente las partículas cargadas de alta energía que consiguen atravesar, mientras que también tenemos otra famosa, fue el corte de suministro eléctrico en Quebec en 1989, o sea, hace mucho menos. Aquí tienen, sin embargo, que todas estas cosas no ocurren una vez, es algo que pasó y ya está. Por ejemplo, es el New York Times en 1882, no en 1859, esta es otra. Es la Gaceta de Montreal refiriéndose al suministro eléctrico en Quebec en 1989, pero también tenemos, por ejemplo, este otro titular, millones oscurecidos, ¿no?, completamente apagados, que es del periódico de Toronto y que hace referencia a otro colapso del sistema eléctrico en la zona de Canadá, Toronto, Nueva York, Baltimore, toda esa zona. O sea que nuestros sistemas de generación de energía eléctrica están amenazados por estas tormentas eléctricas en el Sol y puede llegar a producir serios contratiempos. Bien, esto es conocido, pero también hay cosas que podrían haber sido más graves. Por ejemplo, en la Guerra Fría, el 23 de mayo de 1967, hubo un episodio que puso en alerta a Estados Unidos. Su sistema de alerta temprana contra misiles balísticos dirigido hacia la URSS quedó de pronto completamente inutilizado. La primera idea, lógicamente, es los rusos nos atacan. Y lo primero que hacen para atacarnos es inutilizar nuestro sistema de alerta.
Así es que preparémonos para una respuesta. Bien, afortunadamente, en esos momentos hubo la predicción por parte del sistema no me acuerdo ahora cómo se llama, en fin, del sistema correspondiente, de la agencia correspondiente, que emitió que habría una tormenta causada por el Sol dentro de 48 horas. Lo cual quiere decir que probablemente ya la radiación había llegado a nosotros y efectivamente lo que ocurrió fue que hubo un flare, una emisión terrible, tremenda, de partículas de alta energía que dejó inutilizado completamente el sistema de alerta balística, antimisiles. ¿De acuerdo? Fijémonos que la cantidad, el flujo de protones que llegaban por centímetro cuadrado pasó en 1, 2, 3, 4, aumentó en 5 órdenes de magnitud, en un periodo muy breve, ¿no? Fijémonos que esto duró apenas 2 o 3 días. Afortunadamente, alguien relacionó ambas cosas y simplemente se detuvo todos los preparativos para responder a un posible ataque. Ha habido episodios más graves incluso. Por ejemplo, está el incidente del equinoccio de otoño, 26 de septiembre de 1986, en donde, en esta ocasión, los rusos detectaron que 5 misiles estadounidenses habían sido lanzados contra la Unión Soviética. El tiempo de respuesta era muy corto. Además, esto ocurrió en 1986, en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia eran tremendamente tensas. Recordarán que hubo un avión surcoreano derribado por los rusos. El avión surcoreano se había perdido, entró en el espacio aéreo ruso y fue derribado. Era un avión comercial con 270 personas a bordo, algunas de ellas norteamericanas. Eso ocurrió 3 semanas antes de este incidente. Los soviéticos estaban en una fase en 1986 en que el sistema soviético se estaba descomponiendo, así es que estaban así como muy susceptibles. De pronto advirtieron que según sus sistemas de alerta, 5 misiles norteamericanos habían sido lanzados contra la Unión Soviética. Bueno, afortunadamente el oficial al mando era lo bastante inteligente como para, primero, pensar que nadie inicia un ataque nuclear masivo con 5 misiles. No tiene sentido. O sea, con 5 misiles puedes destruir muchísimas cosas, pero no destruyes el sistema de la Unión Soviética. No tenía mucho sentido ese ataque y además no estuvo corroborado por otras detecciones. Sin embargo, tuvo que esperar para tomar la decisión final de no lanzar un contraataque hasta, digamos, durante minutos suficientes como para, en caso de un verdadero ataque, haber sufrido un daño importante, la Unión Soviética. Bien, no ocurrió. Lo que ocurrió fue simplemente que el Sol había salido con un ángulo justamente idóneo para engañar, por así decirlo, al sistema de detección de misiles ruso. Según he podido leer en la preparación de esta conferencia durante estos días, este fue el momento en que estuvimos más cerca de tener una tercera guerra mundial por accidente. O sea, que el Sol tiene la capacidad de perturbar nuestros sistemas de generación de energía y de distribución de energía. Tiene la capacidad de engañarnos en estas fases, digamos, tan nuestras, de tensiones políticas, en los cuales todo el mundo está así como muy nervioso, y cualquier pequeño gesto nos puede llevar al desastre. Además, sabemos también que hay otra serie de cosas que pueden afectarnos con motivo del Sol. Los satélites GPS, por ejemplo, pueden verse afectados por las tormentas
solares, las comunicaciones en la aviación, las comunicaciones de alta frecuencia, por ejemplo, la generación de energía. Pero el problema es que, aunque el sol puede afectar a todas esas cosas, la situación puede incluso ser más problemática, porque puede haber afecciones en más de un sentido simultáneamente. Por ejemplo, un caso reciente fue el del huracán Irma, en 2017. El huracán Irma fue el que precedió, uno de los que precedió al huracán María, allá en las islas caribeñas. Este es el huracán Irma, esto es Puerto Rico, ¿de acuerdo? Este contorno de aquí son otras islas que el huracán estaba cruzando en ese momento, uno de los huracanes más destructivos. El problema es que este huracán, el paso de este huracán por las islas caribeñas, coincidió con una tormenta solar importante. Y esa tormenta solar afectó a las comunicaciones de alta frecuencia, porque lo que ocurre es que en ocasiones los rayos X y las partículas cambian la ionización en la ionosfera terrestre y con ello las comunicaciones por radio y de alta frecuencia se ven completamente distorsionadas y cesan. Durante el paso del huracán Irma por las islas caribeñas se produjo un apagón completo de las comunicaciones de los sistemas de emergencia durante 9 horas, 8 o 9 horas, lo cual complicó extremadamente el problema de atender a la gente. Aquí tienen ustedes el recorrido del huracán Irma. Aquí tienen la situación energética, por así decirlo, de Puerto Rico antes y después del paso del huracán, lo cual evidencia la destrucción de los sistemas de producción y distribución de energía. Y aquí tienen la degradación que se produjo en las frecuencias que se utilizan para comunicar durante el paso del huracán, lo cual puso en serios problemas a los sistemas de emergencia y de atención a la población en este tipo de condiciones. Bien, necesitamos sistemas de alerta. Hay que llevar un poquito de cuidado porque cuando hablamos de rayos X, que pueden cambiar la ionización en la ionosfera, o de ondas de radio que pueden interferir con nuestras propias comunicaciones, apenas tenemos 8 minutos para reaccionar. Es el tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol hasta nosotros. O sea que si se produce una tormenta, una explosión, una protuberancia en el Sol de grandes energías dirigida hacia nosotros, solo tenemos 8 minutos para que la radiación nos llegue. No es un tiempo muy largo. Estamos en mejores condiciones cuando hablamos de partículas de alta energía, porque la radiación nos avisa de que algo está ocurriendo y las partículas de alta energía se mueven más despacio, así que llegan bastante más tarde. Y lo mismo ocurre con el resto del plasma solar. ¿De acuerdo? Ahí podemos llegar a tener horas o incluso un par de días para reaccionar. Así todo no es demasiado tiempo, si se trata de una cuestión que afecte a un volumen, a una cantidad de población tan grande como la que teníamos. La cosa se puede poner aún un poquito peor, no por culpa del Sol, en esta ocasión, sino por culpa de la Tierra. Que saben ustedes, hemos dicho antes, el campo magnético terrestre nos protege en buena medida de todas estas situaciones y, sin embargo, el campo magnético terrestre, por lo menos el polo magnético terrestre, está moviéndose a una velocidad mucho mayor de lo que lo estaba haciendo en el pasado y no sabemos exactamente por qué. Las teorías dicen que lo que está ocurriendo es que los fluidos
en el interior de la Tierra, corrientes de hierro fundido, por ejemplo, se están moviendo, hay plumas que ascienden por debajo de Canadá y que eso está moviendo el campo magnético a una velocidad, digamos, haciéndolo cambiar muy rápidamente, hasta el punto de que el modelo del campo magnético solar que utilizamos para nuestras navegaciones por GPS y tal, que fue actualizado en 2015 y se esperaba que aguantara hasta 2020 sin problemas, hubo que retocarlo, hubo que parchearlo en 2019 debido a esta situación. Hubo un cambio extremadamente rápido. Aquí suponíamos que la cosa iba a aguantar y parece que no ha sido así. Cambios en el campo magnético terrestre pueden ser extremadamente importantes y pueden afectar terriblemente a nuestras infraestructuras. Bien, por lo tanto, ¿podemos fiarnos del Sol? Bueno, yo creo que después de lo que hemos dicho queda claro. Pues no, más vale que no. No es que el Sol sea nuestro enemigo, pero tampoco tenemos que pensar que es como en una película de Disney, que tiene ojitos y una sonrisita y que, digamos, va a ayudarnos. El Sol ni nos ayuda ni nos perjudica. Es un sistema físico extremadamente sensible, muy estable desde el punto de vista global, pero que para la humanidad sus pequeños cambios pueden tener consecuencias muy importantes, especialmente ahora que nuestros sistemas son extremadamente delicados. Por lo tanto, el mensaje sería que el Sol es una fuente de energía cuasi inagotable, por lo menos a escala de la civilización humana. Hay que aprovecharla. O sea, la cantidad de energía que hay ahí es enorme. Sus variaciones son pequeñas. A escala global, el Sol es muy estable. No es la causa, esas pequeñas variaciones no pueden ser la causa del cambio climático actual. Eso, no hemos hablado hoy del cambio climático, tampoco soy un experto en ello, ya se lo adelanto, pero no parecen en absoluto ser la causa. Ahora bien, lo que sí parece claro es que esas variaciones vienen en la actividad magnética, en el campo magnético, las fulguraciones, todo esto puede causar graves daños en nuestras infraestructuras y en nuestras comunicaciones, que cada vez son más sofisticadas, más complejas y, por lo tanto, más vulnerables. Esta es la primera parte del mensaje. Y la segunda parte es que, ¿qué debemos hacer? Pues que está claro que nuestras infraestructuras, tanto de generación y distribución de energía, como las de comunicaciones, por radio, los satélites, los sistemas de navegación que utilizamos, deben estar preparadas para perturbaciones del Sol. No son nada excepcional. La segunda parte es que nuestros sistemas de emergencia deben prever no ya que pueda ocurrir esto o aquello, sino que esto y aquello pueden ocurrir simultáneamente y deben estar preparados para ello. Necesitamos sistemas de alerta temprana que nos indiquen qué es lo que va a ocurrir cuanto antes. Ya hemos dicho, sin embargo, que eso únicamente nos da unos minutos en el caso de la radiación. Así es que no hay más remedio que seguir estudiando el Sol como un sistema físico y otras estrellas, porque eso nos da la perspectiva de lo que puede ocurrir con el Sol, de manera que podamos entender sus procesos físicos y llegar a predecir, anticiparnos a los fenómenos que pueden ocurrir en el Sol. Nuestras infraestructuras de energía y comunicaciones deben estar preparadas para seguir todos estos pasos. Y justamente sabrán que esta madrugada se ha lanzado uno de esos satélites que esperamos que nos ayude a avanzar en el conocimiento del Sol. Aunque la fecha oficial de lanzamiento es el 9 de febrero, porque localmente esa era la fecha, sin embargo, eso ha sido lanzado esta madrugada. Es decir, para nosotros hoy mismo todavía. El Solar Orbiter lleva instrumentación hecha y dirigida por españoles, con investigadores principales españoles, no uno, sino dos, y me atrevería a decir que incluso 3 instrumentos, ¿de acuerdo? Y va a ser capaz de estudiar el Sol con una resolución, con una profundidad que hasta ahora no era posible. Y además
lo vamos a sacar fuera de la eclíptica, es decir, del plano que une el Sol y la Tierra, va a salir de ahí, va a subir por encima y va a poder ver los polos del Sol, además. Bueno, y con esto espero que les haya resultado entretenida. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Nos quedan unos minutos si alguien quiere plantear alguna cuestión o alguna pregunta. Bueno, salud. A mí me parece que la pregunta no sería esa. ¿Podemos fiarnos de los conocimientos que tenemos sobre el Sol? Porque lo otro es proyectar el Sol un cierto grado de culpabilidad, ¿me entiendes? Sí, puede ser, efectivamente. Lo que he dicho al final, de que el Sol no es ni nuestro amigo ni nuestro enemigo, si lo aplico al principio, a la pregunta que hice, pues efectivamente, el Sol no tiene sentimientos, no nos va a engañar, ni nada por el estilo. ¿Podemos fiarnos de nuestros conocimientos del Sol? Sí, podemos. Es decir, lo que sabemos sobre el Sol, lo sabemos. Hay cosas que no sabemos y pueden tener implicaciones o consecuencias que nuestro conocimiento no alcanza a predecir. Pero lo que sabemos, lo sabemos con certeza. Incluso sabemos con qué certeza lo sabemos. Es decir, le ponemos rangos de certidumbre a lo que sabemos sobre el Sol. Y hasta ahora el conocimiento que tenemos del Sol, del interior del Sol, por ejemplo, el interior del Sol lo conocemos con bastante precisión. Es más fácil conocer lo que pasa en el interior del Sol, donde no vemos, que conocer lo que pasa en la superficie del Sol que vemos, porque ahí los procesos físicos que ocurren sí que son extremadamente complejos, las interacciones son extremadamente no lineales y nuestros modelos están al límite. Entonces, justamente lo que más nos interesaría, en cierta manera, es donde más tenemos que trabajar todavía. Pero bueno, podemos estar tranquilos en el sentido de que lo que sabemos, eso lo sabemos. Bueno, buenas tardes, gracias por la exposición. Y evidentemente sobre sus recomendaciones finales de estudio del sistema y demás, nada que decir. Eso es lo que tenemos que hacer. Me gustaría solo dos cositas. Una, las pequeñas glaciaciones de las que usted ha hablado, pues realmente, no sé, parece que alguien también explica algo sobre volcanes y cosas así, pero yo creo que eso sí que es importante saberlo para relacionarlo o para lo de los cambios climáticos empezar a pensar por dónde van las cosas. Me gustaría que si tiene algo que comentar sobre esas pequeñas glaciaciones, pues lo haga, ¿no? Y después una segunda cosa, estoy de acuerdo con los sistemas de alerta temprana. ¿Qué otra cosa puedo hacer? La pregunta es, una vez que sucede la alerta, ¿qué respuesta tenemos? Gracias. Bien, a ver, por partes, si la memoria... Yo no lo llamaría recomendación, no me atrevería a recomendar, ¿de acuerdo? Porque, como dije al principio, mis conocimientos en esta materia no son los de un experto. Son, digamos, las ideas que yo he sacado preparando esta charla, pero estoy de acuerdo con usted. A mí me parecen muy razonables para eso. Las glaciaciones y el cambio climático es un problema, yo creo que es muchísimo más complejo que el que yo he planteado aquí, porque involucra no solo el Sol y sus posibles cambios, sino involucra al sistema de la Tierra. Y en ese sentido, cosas como, primero, los parámetros astronómicos, es decir, la inclinación del eje de la Tierra, la orientación, el campo magnético, influyen. Pero también influye la composición de la atmósfera, la presencia o no de determinados gases, la actividad volcánica terrestre, si está estable o no lo está, con toda la energía geotérmica, con lo cual todo el pasado climático de la Tierra es un problema extremadamente complejo que a mí, sinceramente, se me escapa. No me atrevería
a decirlo, porque intervienen muchísimos factores. No creo que tengamos modelos hoy en día, por ejemplo, el conocimiento que tenemos sobre todas esas cosas, en términos de fiabilidad, ahí nos queda mucho trabajo por hacer. Y finalmente, ¿qué podemos hacer con una alerta si es tan temprana? Pues podemos hacer relativamente poco si el sistema consistiera simplemente en poner satélites, o sea, si la cosa consistiera en poner satélites en el espacio que nos avisaran rápidamente de lo que tenemos que hacer, pues no habría mucho que hacer. Es decir, los sistemas de alerta deben ser simplemente algo que nos permita disparar, por así decirlo, nuestros sistemas ya preparados. Es decir, el trabajo no está tanto en lanzar los satélites y que nos avisen, que también, sino en diseñar planes y estrategias que permitan que esas alertas realmente nos permitan protegernos. Es decir, necesitamos todos esos planes de emergencia. Si yo supiera eso, probablemente podría hacerme rico como consejero. No lo sé. Probablemente hay gente perfectamente capaz, con sus conocimientos, de empezar a diseñar ese tipo de planes. Yo simplemente no llego ahí, Pero pienso que por lo menos algunas estrategias sencillas deben ser posibles. Por ejemplo, los sistemas tienen redundancia, estoy convencido que tienen redundancia. Hay que hacer modelos que nos digan qué cosas pueden fallar. Cuanto más precisos sean nuestros modelos del sistema, mejor podremos diseñar medidas que reaccionen a esos posibles problemas. Con la población es mucho más problemático, pero tampoco se trata de eso. Se trata de prevenir que pueda haber, por ejemplo, como nos ha ocurrido incluso en Tenerife, ¿no? que pueda haber apagones generales dentro del sistema. Pero bueno, no ha sido solo en Tenerife. Ha ocurrido, como hemos visto, en Canadá, en Estados Unidos, en muchos otros sitios. Entonces, los sistemas tienen que estar diseñados para responder a esa situación. Y en el caso de los sistemas de emergencia, tenemos que estar preparados no solo para que se pueda producir un huracán, sino para que ese huracán, además, lleve asociado un componente externo, como una tormenta solar, que nos haga enormemente difícil atender a la población en un momento determinado, ¿no? Esos planes hay que prepararlos. Yo no sabría decir en qué deben consistir, ¿no? Pero... ¿Alguna otra cuestión? A ver, la pregunta es más bien, más que el Sol como fuente de energía, el Sol como origen, digamos, del sistema de equilibrio solar que llamamos, esto de que la Tierra dé vueltas alrededor del Sol y a su vez de vueltas sobre sí misma, todo esto es el origen, el motivo es el Sol. La razón de este equilibrio de sistemas es el Sol, todo. Bueno, el Sol es el centro de ese sistema, pero no es en sí mismo el origen, en el sentido de que el Sol y la Tierra se originaron a partir de una nube, digamos, que da origen al sistema solar. El equilibrio se logra pues cuando todo va colapsando, se forma una estrella como el Sol, se forma un planeta como la Tierra a partir de los agregados que puedan haber, digamos, más o menos en su zona de influencia gravitatoria, y ese es el sistema que se mantiene en equilibrio gracias a dos cosas. La primera, la gravedad, y la segunda, la energía que sale del Sol. Lo que sí se origina completamente en el Sol es la posibilidad de mantener la vida en la Tierra. Eso sí que no sería posible si no fuera por el Sol. Y además tiene su origen en esa energía que proviene de allí. La estabilidad del sistema del Sol y los planetas y tal, tiene su origen en la gravedad, y el Sol es simplemente un sistema más, una parte más de ese sistema. La principal, claro, eso sí. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, yo quería saber su opinión en relación con la fisión nuclear, las experiencias de fisión nuclear que se están realizando en la Tierra
imitando las reacciones que se producen en el seno del Sol. ¿Qué futuro puede tener eso a un plazo razonable? Es decir, por ejemplo, en Francia se está con el ITER, en Cadarache, lo mismo que se están haciendo también experiencias en Japón y creo que en algún otro sitio más que desconozco, con la intención de conocer cómo se comporta esa energía, cómo se domina y cómo se puede utilizar. Bueno, dominar la energía de fusión aquí en la Tierra era esa... Artemio, por favor, pégate al micro porque no te están oyendo en el fondo. Disculpas. La pregunta era entonces el futuro de la energía de fusión en la Tierra. Fisión. O sea, la que tenemos actualmente. No, en el Sol se produce la de fusión. Vale, entonces sí, que es un experimento que se está intentando desde hace mucho tiempo, ¿no? En principio, ese experimento, si yo recuerdo bien, así de memoria, a estas alturas ya tendríamos que tener algún resultado, y no lo tenemos realmente. Las predicciones originales indicaban que a estas fechas, más o menos, ya tendríamos que estar cerca de conseguirlo. Hay resultados, quiero decir, hay experimentos que ya se han realizado en torno a la energía de fusión, pero hasta ahora, como energía que podamos utilizar, eso me parece que estamos todavía lejos de conseguirlo. Recordarán, es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el experimento la infraestructura que en tiempos de Aznar quiso traerse a Cataluña y que finalmente en principio esos descansan sobre experimentos anteriores y la energía de fusión que más o menos se esperaba que por estas fechas, un poquito más adelante, empezara a estar dominada, estamos muy lejos de conseguirlo. O sea, yo no preveo que en las próximas décadas vaya a ser una realidad. ¿Una pregunta más? Yo sí tengo una cosa clara, que me parece que con la gorrita y las rabias no arreglamos nada. Muchísimas gracias a don Artemio y se levanta la sesión. Muchas gracias.